Colectivo Nuestra Milpa presenta Coyot, el podcast de las 400 voces. En colaboración con el programa social Colectivos Culturales Comunitarios 2021 de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal a todos nuestros escuchas? Los saludamos, como ya saben, ¿desde dónde? Desde el estudio de Iztapalapa. Así, desde el estudio de Iztapalapa, desde Júpiter y Saturno, mandándole un caluroso abrazo a Rainer donde se encuentre, donde nos esté escuchando, en un tiempo futuro que en este momento está sucediendo su examen profesional. Por fin, después de tanto, ojalá que cuando escuches esto, Rainer, te llene de gusto que estemos recordándote en este episodio, que nos haces falta por acá, se tuvo que retirar. Pero bueno, los saludamos dándole continuidad a este proyecto acerca de los pueblos originarios de Coyoacán. Y bueno, en este episodio queremos platicar, reflexionar, hacer una como recapitulación de lo que hemos venido hablando en los 4 primeros. Y que no solo lo hemos platicado en estos episodios, sino que nosotros particularmente lo hemos vivido de cerca con los pueblos con los que hemos estado compartiendo, con la gente con la que hemos podido platicar, que nos han podido platicar tantas cosas, tantas experiencias, tantas maneras de vivir dentro de los pueblos originarios de Coyoacán. Y bueno, en esta ocasión queremos pues hacer o detenernos un poquito a reflexionar y a repensar cómo en los pueblos, decía Diana hace rato, el pegamento, el cohesionador social, lo que vincula a los diferentes individuos de una manera muy, muy importante y muy significativa es pues la religión, ¿no? El tema de la religión, pero todas sus características y todas sus diferentes expresiones o las diferentes ramajes que se van viendo, que se van presenciando, ¿no? Como más bien cómo las expresiones culturales se vinculan directamente con la religión, ¿no? Con la espiritualidad en estos pueblos. Y bueno, estaremos platicando en este ratito especialmente sobre o queriendo hacer como este comparativo entre el conflicto actual en el pueblo de los Reyes, en el que pudimos escuchar en el episodio anterior, sobre cómo se ha estado como segregando un poco la relación entre los habitantes debido a la inconformidad que tienen con el papel que está llevando a cabo pues el sacerdote, ¿no? El sacerdote actual. Y pues bueno, yo creo que si nos están escuchando de otros pueblos, si nos están escuchando desde otros espacios, desde otras localidades, quizá también les haga sentido esto que estamos reflexionando ya desde el episodio anterior y que pues bueno, estaremos platicando con más profundidad en este que están escuchando por ahorita. Bueno, les doy la palabra a mi amiga y hermana Jessica Fuentes. Hola a todos y a todas las y los internautas que nos están escuchando el día de hoy. Pues sí, nuevamente es un gusto estar por acá compartiendo con ustedes y con mis grandes amigas Diana y Brenda. Y como bien decía Bren, pues hoy vamos a platicar un poquito acerca de la cohesión social y cómo es que la religión pues tiene un papel muy importante en la cohesión o en la vinculación de las personas habitantes originarias de estos pueblos de Coyoacán, en específico del pueblo de los Reyes Hueytilac. Pues en esta ocasión, nuevamente, pues vamos a escuchar a algunos habitantes del pueblo originario de... no vamos a escuchar. Tal vez. Es una sorpresa. Tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, ya veremos qué va a pasar en esta ocasión. Vamos a reflexionar también un poquito, ¿no? Como ya lo venía diciendo Bren, sobre
la importancia de la religión y cómo ésta se vincula también con la cultura, ¿no? Es decir, cuando nosotros escuchamos hablar sobre expresiones culturales de los pueblos originarios y cuando nosotros nos encontramos con los habitantes que nos contaban, nos compartían un poco acerca de cómo ellos viven y cómo es que ellos celebran y manifiestan sus expresiones culturales, pues automáticamente todas las personas nos compartían algo vinculado con la religión, con las figuras religiosas que son importantes para estas personas y también con las estructuras, ¿no? Que como bien sabemos están ahí presentes o que se nos vienen en la mente cuando escuchamos hablar sobre religión, ¿no? Por ejemplo, en los casos específicos de los pueblos originarios, pues sabemos que está presente la iglesia y también figuras como la mayordomía, ¿no? Que tienen una participación muy importante en la cohesión social de los pueblos, en realizar todas las actividades que implica, por ejemplo, organizar una festividad, como ya escuchamos en los episodios pasados sobre algunas celebraciones como es la festividad del Señor de la Misericordia, las festividades bien particulares del pueblo de los Reyes, del pueblo de la Candelaria, y pues que todo esto implica una organización y para ello se requieren pues la presencia de ciertos líderes comunitarios, como ya lo mencionaba, pues es el caso de los mayordomos, ¿no? Y bueno, pues le cedo la palabra a mi queridísima amiga Diana. Gracias, Jessica. ¡Aplausos! Bueno, y como ya bien comentabas, pues en todas estas prácticas culturales y religiosas, pues también tiene que ver mucho la organización interna de las comunidades, ¿no? Y esto me hace pensar también en cómo se pasan estas prácticas de generación en generación, incluso dentro de aquellas familias que quizá, por ejemplo, no pertenecen como tal a una mayordomía o que no tienen un lugar tan específico dentro de estas estructuras, pero que aún así pues juegan un papel importante en la transmisión de las tradiciones en las comunidades en general, ¿no? Y bueno, ya escuchábamos en el capítulo anterior, al final del capítulo anterior, cómo es que muchas de las juventudes pues en realidad ya no se interesan tanto como en integrarse en estas prácticas, o su integración es diferente, ¿no? Por las posibilidades diferentes que hay, tanto de tiempo como de trabajo, como de economía, etcétera, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, y contrastándolo un poco con lo que nos decían los habitantes de Los Reyes, el caso de la Candelaria, ¿no? Que ahí tuvimos la oportunidad de conocer a nuestro gran amigo Cruz, un joven, ¿no? De nuestra edad prácticamente. Él, junto con otras personas, junto con su familia también, se encarga de hacer estos famosos tapetes de acerrín, ¿no? Y esta colaboración se da no solo dentro de la Candelaria, se da también en otros pueblos como en Los Reyes. Él y el colectivo que tienen o el grupo que tienen también han participado en concursos en otros estados aquí dentro de la República. Entonces son formas diferentes de integrarse a estas actividades culturales, pero que a final de cuentas como que forman parte de la identidad cultural que se sigue formando, ¿no? Y que se sigue transformando. En algunos lugares se pierde, también pensemos por ejemplo en el caso de San Pablo Tepetlapa, ¿no? Donde ahí las transformaciones espaciales definitivamente rompieron las prácticas culturales, o por lo menos las debilitaron, porque sigue habiendo festividades religiosas, pero no tienen la misma participación como en el caso de Los Reyes y de la Candelaria, ¿no? Pero en el caso de la Candelaria, retomando pues este ejemplo de Cruz, la identidad cultural se ha formado de una manera diferente, ya no permanece como permanecía, por ejemplo, con las generaciones anteriores, pero aún así pues sigue habiendo prácticas que cohesionan y que ayudan a generar comunidad de maneras diferentes. También ahí en la Candelaria, por ejemplo, está el caso de justamente el mayordomo de la iglesia, de Yair, que está haciendo diferentes ejercicios con niños. Por ejemplo, él los está llevando con base en los calpulli, en estos grupos de danza, y él justamente los piensa como proyectos así, ¿no? O sea, proyectos para seguir sosteniendo la identidad cultural dentro de la Candelaria, ¿no?
Y bueno, Brenda, no sé qué más No, tengas nada que más comentar al respecto. agregar que justamente también no solo el Calpulli, sino ya nos contaba en algunas de las ocasiones que hemos pues ha podido acercarnos por allá a la Cande y compartir e intercambiar ideas, pensamientos, incluso proyectos, ¿no? Proyectos que se están ahí encaminando. En una ocasión entramos a la iglesia y tienen ahí un saloncito en el que se organizan, en el que dan talleres, en el que hacen actividades. Y ahorita que Diana comentaba lo del Calpulli, me acuerdo mucho de en ese saloncito que vimos varias figuras que habían hecho en días antes, jóvenes de ahí mismo de la Cande, en el que practican, si no me equivoco, y ustedes me corrigen, por favor, la cartonería. No sé si se acuerdan, Jessy, que estábamos por allá platicando, Diana, que nos decía que tienen diferentes actividades con los chavos y que son muy de manualidades, ¿no? De la expresión plástica, ¿no? Ya lo decía Diana, con los tapetes, ahí tenemos a Cruz, que hace unas cosas tremendas, ¿no? Hermosas, maravillosas, que uno dice, wow, ¿cómo las haces? De verdad, ¿cómo las haces? Es de maravilla la cantidad de colores, la configuración de las imágenes, todo, ¿no? Y un poco regresando justo a lo que veníamos diciendo hace un ratito, o iniciando, cómo este vínculo con lo religioso hace que las expresiones culturales se manifiesten con mucha variedad, pero con una importancia y una relevancia tan significativa, tan peculiar para todos. O sea, para todos es muy gratificante ver un tapete en sus calles, como ver la cartonería, como escuchar el tambor en los jueves por las noches, ¿no? ¿Por qué? Porque eso los relaciona y los vincula con su identidad. No sé si se acuerdan en el primer episodio que Carlos y Jair, platicando con ellos, bueno, Jair particularmente nos decía que él veía lo del Calpulli como un proyecto para la juventud, para esta, ¿cómo decías hace rato, Diana? La Identidad cultural. Ajá, pero Cohesión social. No, bueno, hace rato se me fue la palabra, perdonen ustedes, internautas, pero el punto era como que estos jóvenes del pueblo se vincularan más de cerca con su identidad, con la identidad, pero relacionada pues con lo antaño, ¿no? Con lo que los abuelos decían, con lo que los abuelos contaban, y que muchas personas como Jair, como Cruz, como otros tantos vecinos que hemos conocido ahí, la familia de los Rivas en Tepetlapa, acá en Los Reyes, a la señora Rosita, nuestra amiga rezandera que tiene una labor bien importante, así la labor de cada uno en los pueblos, al interior de los pueblos, hace que ese corazón siga latiendo, ¿no? Hace que esa identidad de la juventud, de la chaviza, quiera retomar ese camino, no porque estén mal los otros, sino por lo importante, lo bello, lo relevante, lo significativo y hasta lo espiritual y religioso. Todo eso combinado lo que implica para el pueblo, ¿no? Lo que le da esa fortaleza y esa significación de pueblo originario. Sí. Y bueno, ahora que te estaba escuchando, Bren, pues se me vinieron muchas ideas a la cabeza y estaba pensando, ¿no? Que justo, pues pareciera que, si bien es cierto que muchas de las manifestaciones culturales de los pueblos, de la organización que cada comunidad lleva dentro de los pueblos, sí se mantiene o tiene la intención, el objetivo de fortalecer la identidad cultural al interior de los pueblos, pero aquí también es bien interesante cómo es que ellos aportan también, pensándolo en nivel tal vez local, ¿no? En construir o contribuir a formar una cultura de la Ciudad de México, una cultura de la Ciudad de México que se caracteriza por ser diversa, ¿no? En cada uno de los pueblos originarios de Coyoacán, pues hemos encontrado similitudes, pero también una diversidad de formas de expresar, ¿no? De figuras bien interesantes, como comentaba Bren, por ejemplo, de las rezanderas, que si bien podríamos, tal vez en muchos años
anteriores posiblemente existían, ¿no? En todos los pueblos, pero ahora solamente o hay una presencia mucho más clara en el pueblo de los Reyes, que quizás en la Candelaria ya no existe tanto, ¿no? O la figura de la mayordomía, que a lo mejor ya no está tan presente o ya no tiene esta importancia o esta relevancia para la comunidad como es en el pueblo de la Candelaria, ¿no? Entonces, pues aquí es bien interesante pensar cómo es que se van transformando las figuras, la forma de organización, pero también cómo es que cada uno de las celebraciones, las formas de expresar, no solamente se hace que cada pueblo pues logre revivir o reavivar su identidad al interior, sino también lo lleven fuera de los pueblos, ¿no? Que logren compartirlo con otras personas que no son habitantes, que no son originarios de estos pueblos y que generan pues esta interacción y este diálogo, como nosotros lo mencionamos, con la ciudad monstruo, ¿no? Con esta ciudad que de pronto parece que llegó, urbanizó, transformó la dinámica comunitaria de los pueblos, pero también en este ánimo de luchar, de resistir, pues los pueblos también están llevando sus expresiones culturales hacia fuera de los pueblos, ¿no? Y aquí también es bien interesante, pues cómo veíamos que la cohesión social vinculado a la religión no solamente queda entre cada uno de los pueblos, sino entre estos mismos. Es decir, aquí hablamos de diálogos, como en algún momento lo comentaba Diana, entre los pueblos, ¿no? Intercomunitarios. Entonces, pues aquí es bien interesante cómo esto logra tener un impacto que genera y que permite tejer lazos comunitarios que, como lo mencionaba, pues permiten reavivar la identidad cultural tanto al interior como al exterior de los pueblos. Sí, gracias, Jess. Bueno, respecto a esto, a mí me gustaría agregar también que es importante pensar esta cohesión social y estos lazos sociales en un sentido, pues en un sentido amplio, ¿no? Es decir, considerar que, pues como toda relación social tiene sus matices, ¿no? Y ya lo veíamos, por ejemplo, en el caso de lo que nos comentaban, ¿no? De las tensiones que hay por ahí con el sacerdote en el caso de los reyes. Pero pensemos que estas tensiones se dan incluso dentro de los agentes de la misma comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la Candelaria, otra de las fiestas muy importantes aquí, que es la representación de Semana Santa, ¿no? Recuerdo mucho que tenían como este conflicto de van a participar avecindados, es decir, van a participar personas que no son originarios de la comunidad. Este tipo de tensiones se dan, ¿no? Entonces tampoco hay que pensar esta cohesión social en un sentido, pues, no sé, como utópico, ¿no? Como idílico. O sea, como en toda relación social existen conflictos, pero esos conflictos forman parte del desarrollo de la identidad cultural de, pues, de cualquier tipo de comunidad, ¿no? Y eso no impide que esta identidad o que estas prácticas se sigan desarrollando. Creo que al contrario, o sea, lo que sucede es que simplemente van aportando matices diferentes que dependen de las relaciones que se dan al interior de la comunidad, pero que también dependen de las relaciones que se dan hacia el exterior, ¿no? Y no solo hacia el exterior con otros sujetos, sino también con otros espacios. Pienso, por ejemplo, en algo que ya comentaba el señor Luna, también que pudimos escucharlo en el episodio anterior, que es, por ejemplo, que ellos se iban al cerro de Zacatepetl, ¿no? A recoger los materiales para hacer los arcos de la iglesia, que ahora, bueno, pues ya vemos ahí un centro comercial gigante, ¿no? Vemos Perisur. Ahí ya también hay un cambio de relación con el espacio geográfico que al mismo tiempo pues a ellos los hace buscar otras alternativas para seguir desarrollando estas prácticas, ¿no? Obviamente estas tensiones y estas reconfiguraciones pues ponen en riesgo que las prácticas se sigan realizando y que por lo tanto se sigan desarrollando las mismas relaciones sociales, pero a final de cuentas pues siempre abren caminos diferentes, ¿no? Entre los habitantes y siempre los hacen pensar en alternativas para seguir realizando estas prácticas para no dejar morir la identidad cultural que los hace relacionarse de diferentes formas, ¿no?
En excavaciones realizadas en 1957 en el manantial de los Reyes Hueytlilac se encontraron restos óseos de ofrendas y rituales de la época prehispánica. Este mismo manantial se usaba para regar la siembra y para el consumo doméstico. Era pues un factor y un espacio de cohesión social. Actualmente, ni el manantial ni los ritos que se realizaban alrededor de él existen. Sin embargo, hay celebraciones como la fiesta del Señor de la Misericordia que han ocupado su lugar como el corazón que teje las redes entre los habitantes. Y bueno, justamente hablando de las transformaciones y escuchando lo que Jessica y Diana estaban comentando hace un momento, bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de San Pablo Tepetlapa también, ¿no? Que las transformaciones que ha vivido el pueblo físicamente han intervenido mucho en la relación social que actualmente se tiene, ¿no? Al interior de este pueblo. ¿Por qué? Pues porque División del Norte partió a San Pablo Tepetlapa y la iglesia quedó de un lado y el pueblo quedó del otro lado de División. Entonces, si nosotros empezamos este capítulo platicando sobre cómo la religión vincula a la sociedad, vincula a la gente, un lugar en común, físicamente hablando, pues es la iglesia, ¿no? O el atrio de la iglesia, la plazuela, como vemos en la Cande, que, o sea, la plazuela y el atrio está siempre con gente, ¿no? Siempre hay personas, siempre o está el mayordomo, o están los chavos, o están gente mayor, o están los que venden, o están todo el tiempo. Incluso la danza de cada jueves se realiza en el atrio de la iglesia, ¿no? Y en San Pablo Tepetlapa, ¿qué vemos? O sea, tenemos un panorama distinto, pero no tan distinto, ¿no? Y en cuanto a la transformación, pues cómo el hecho de que la iglesia esté del otro lado ha implicado para algunas personas una dificultad para relacionarse, para vincularse, para que las mismas fiestas se sigan dando como se daban hace años, ¿no? Nosotros estuvimos por allá hace unas semanas en la fiesta de San Pablo San Pedro y Rainer, que no se encuentra con nosotros físicamente, pero aquí está. Rainer y yo tuvimos la oportunidad de andar caminando con la banda, que justo yo tenía hace ratito ganas de mencionar que justamente la mayordomía en San Pablo Tepetlapa ahorita está como tambaleándose, por ahí nos dijeron, y unos vecinos que lideran ahí cierta convivencia con los mismos vecinos de San Pablo Tepetlapa andan queriendo pues dirigir la mayordomía. ¿Por qué? Porque a ellos les parece muy importante que las fiestas se sigan realizando, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Tal al caso que ellos se organizaron, la banda, o sea, hay varias personitas que tocan en una banda y que al final la banda también es representativa del pueblo, es del pueblo, ellos mismos se sienten del pueblo, aunque hay uno o dos individuos músicos que vienen de otros lugares, no tan lejanos, pero también no de dentro de San Pablo. Pero la banda está ahí organizada, se organizan, ensayan, se preparan para la fiesta, una fiesta que para ellos es importante y es muy relevante, y aunque COVID y aunque lo que sea, ahí estaban, eran 9 de la mañana, 10 de la mañana, en un domingo en el que hasta con lluvia, la banda estaba lista, toda la gente preparada en el atrio de la iglesia, y empezó la comparsa, tocando, caminando, y de repente nos enfrentamos ¿con qué? Con División del Norte. Porque División del Norte es avenida que siempre tiene carros, que es una avenida que conecta con muchas otras avenidas y con muchos pueblos y con muchas colonias y con toda la ciudad, se nos presentaba ahí de frente para poder caminar hacia el pueblo. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicieron? La banda y todos los vecinos cruzaron División del Norte, pero no por el puente peatonal, no por el semáforo, no. Caminaron como si no hubiera un División del Norte ahí cruzando. Caminamos todos, cruzamos todos, fue muy significativo justamente porque este cruce de División del Norte partió el pueblo y poco a poco con los años la transformación que se ha vivido o que se ha visto, que se ha percibido para ellos ha sido muy evidente sobre todo en las celebraciones, ¿no? Y ahí tenemos otro lugar, el Museo Anahuacalli, ¿no? Que se pensaría que fuera también para el pueblo y ahí hay también otro conflicto porque en el momento en el que se privatiza, cuando muere, primero don Diego de Rivera,
ya lo dicen así los vecinos. Cállate que te va a jalar los pies. Ojalá que no. Don Dieguito, por favor, conténgase. Y después cuando muere también me parece Dolores Olmedo, se privatiza y la gente que toma el poder de este lugar tan espectacular y tan bonito, tan hermoso, si antes de pronto no lo sentían tan de la comunidad, ahora menos, ¿no? Y siempre que platicamos con los vecinos sobre que la Nahuacalli o la iglesia o esto que estamos comentando, es como que no hay una relación real como si la vemos con otras expresiones, con otras cosas, con otros lugares, ¿no? Con otros espacios. Y bueno, cabe mencionarlo, cabe recalcarlo o comentarlo acá, pues porque estamos hablando o haciendo una reflexión sobre las transformaciones, cómo con el paso del tiempo esta desvinculación de nuestros espacios significativos, históricamente significativos, van cambiando, van desvinculándose y, por ejemplo, las juventudes o las generaciones más pequeñas, más modernas, más actuales, pierden o se rompe esa comunicación, ¿no? Se rompe esa fluidez de lo antiguo por lo antiguo tradicional, se va rompiendo, ¿no? Se va quebrando y pues cada vez más vemos menos vinculación entre los mismos vecinos, ¿no? Digo, no por eso el desinterés. Ahí tenemos, por ejemplo, a la familia de los Rivas, que también muy agradecidos con ellos, con todo lo que nos han compartido. Son una familia hermosa, arquitecto, bióloga, un literato, o sea, una familia espléndida y que nos ha contado justamente de cómo era antes, cómo es ahora y ellos qué reflexión tienen al respecto, ¿no? Y es una reflexión crítica. No es una reflexión nada más de, ay, es que antes podía salir a correr y ahorita ya no puedo correr, ¿no? Ya no veo el laguito ahí en la orillita, ya no puedo, ya no está la llave del agua afuera de mi casa, porque ellos afuera de su casa tenían un lugar donde la gente se acercaba a tomar agua con sus burros, ¿no? Bueno, a llevarse el agua. Ya no es solo eso, sino una reflexión crítica sobre qué está pasando con la sociedad, ¿no? Con la sociedad al interior del pueblo. Sí, pues esto realmente es muy interesante, ¿no? Escuchar pues todo esto que comenta Bren, porque si bien es cierto que en el caso de San Pablo hemos visto que las transformaciones que ha conllevado la urbanización, pues pareciera, ¿no? Que tuvo consecuencias no tan positivas para las manifestaciones o para las prácticas culturales del pueblo, y cómo es que pues de cierta forma se desarticuló el tejido social que se daba en torno a la religión, por ejemplo. Pero yo creo que el que nosotras y que el colectivo haya tenido la oportunidad de acercarse con cada uno de los pueblos originarios, de conocer a habitantes que nos han compartido cosas tan bonitas y tan interesantes sobre la historia de los pueblos, sobre cómo se han transformado, sobre cómo llevaban antes la dinámica comunitaria y cómo ahora llevan y mantienen esta dinámica comunitaria ligada a la religiosidad, ligada a la espiritualidad o a la celebración de sus festividades. Pues es bien interesante cómo pues ahora están buscando, ¿no? Reavivar todas estas prácticas culturales de formas distintas, ¿no? Y yo creo que tal vez en el episodio anterior cerramos con pues con unos comentarios tal vez un tanto desalentadores de que pues posiblemente en un futuro ya las generaciones no estén interesadas en participar en las manifestaciones culturales de los pueblos, por lo que también nos comentaban y lo que escuchamos de la participación y de las voces de los vecinos del pueblo de Los Reyes. Pero yo creo que pues las nuevas generaciones se apropian de manera diferente de estas expresiones culturales. Ya Bren lo decía, ¿no? Muchos de los integrantes de la banda de música de San Pablo Tepetlapa pues son jóvenes. Cada quien a su forma lo están
viviendo, lo están expresando. Tal vez ahora ya como nuevas generaciones pues hacemos uso de otras formas de comunicarnos, ¿no? A través del uso de las redes sociales, pero también esas son esas herramientas tecnológicas pues son armas muy importantes para comunicar también, ¿no? Lo que se hace, las formas en las cuales se está defendiendo, se está luchando por seguir manteniendo estas expresiones culturales. Y yo creo que esto pues de alguna manera también fortalece los lazos al interior de las comunidades, pero también hace que se despierte el interés de otras personas, de a lo mejor otros pueblos que no lo pensaban, ¿no? Que quizás algún pueblo de Coyoacán o algún pueblo de otra comunidad, también de la Ciudad de México, del Estado de México o quizás de otra parte de México, escuche este podcast y diga, claro, también se está haciendo algo por mantener y seguir defendiendo vivas las expresiones culturales de los pueblos, innovando, siendo creativos, y pues aquí es donde nosotros también podemos generar diálogo, ¿no? Y estrechar lazos para seguir pues defendiendo y seguir articulando nuevas relaciones en torno a las expresiones culturales y la identidad cultural de los pueblos, que es pues un reflejo de toda la diversidad cultural que hay en México, ¿no? Sí, claro, como bien decíamos hace rato, pues estas relaciones sociales dadas por las prácticas religiosas tienen sus matices, pero no solo las relaciones, sino solo las prácticas, también las formas de resistir, ¿no? Tienen sus matices. Siempre pensamos en la resistencia como pues estas grandes rebeliones, ¿no? Acá las grandes masas luchando por sus derechos, y pues no siempre es así. Las resistencias también se pueden dar de manera pues un poco más microscópica, ¿no? Dentro de las comunidades, y creo que pues mientras sigan existiendo estas pequeñas resistencias, pues van a existir diferentes formas de expresión cultural dentro de la ciudad, ¿no? La ciudad monstruo no se va a terminar comiendo todo lo que se ha construido, ¿no? A través de tantos años. Y pues bueno, ya que estuvimos aquí mencionando tanto a San Pablo Tepetlapa, pues les adelantamos que en el próximo capítulo precisamente vamos a estar con la queridísima familia de los Rivas. Ahí nos vamos a estar echando la plática con ellos. Ya nos estarán escuchando a ver qué nos tienen que compartir de las tantas historias que ya nos han contado y que no nos cansamos de escuchar. Pues ya estaremos ahí también compartiendo con ustedes un pedacito, ¿no? de esas charlas tan gustosas. Sí, ya morimos por estar ahí. Y si nos están escuchando, Susi, Fernando, José Luis, alguno de por allá, pues es un gusto siempre recordarlos y saber que son parte de nuestra inspiración, ¿no? Como colectivo. Y pues bueno, también nosotras en los siguientes episodios seguiremos comentando todavía más a profundidad, esperamos, sobre estos temas tan pues relevantes para, no solo para el colectivo Nuestra Milpa, ¿no? También para mucha gente que lo vive más de cerca, como son todos los habitantes de los pueblos originarios del Valle de México, ¿no? Que no son solamente los de Coyoacán, claramente. Pero, pues bueno, no sé qué más quieran agregar. Diana, Jess, estamos por aquí todavía, pues, compartiendo parte de la tarde, pero ya vemos cercano al final de este episodio. Queremos, o no sé si quieran decir algo más. Pues nada más, solo agradecer, ¿no? Agradecer a todas y todos los internautas que nos escucharon en esta linda tarde desde nuestro gran estudio Júpiter-Saturno. Y pues eso, que no se pierdan nuestros próximos episodios, donde pues seguiremos charlando sobre los pueblos originarios, pero también con la participación de habitantes, ¿no? Como ya lo mencionaba Diana. Y pues es un gusto poder compartir nuevamente con todas y todos ustedes. Y bueno, pues les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que no se pierdan de todas las actividades que realizamos, de los podcasts que estamos compartiendo con todos ustedes.
y pues gustosos también de escuchar preguntas, comentarios sobre esto que estamos platicando con ustedes. Así es, no sé si Diana quiere cerrar con algunas palabras. No, pues igual agradecer su escucha y pues esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio. Acuérdense que si no lo escuchan, Diego Rivera les va a jalar los pies, entonces pues más les vale andar presentes por acá, prestándonos sus oídos otra vez y pues yo me despido. Nos despedimos y bueno, estuvimos por acá Diana Hernández, Jessica Fuentes y su servidora Brenda Maldonado. Y en la voz del clip informativo, nuestro querido amigo Rainer. Colectivo Nuestra Milpa presenta Coyot, el podcast de las 400 voces. En colaboración con el programa social Colectivos Culturales Comunitarios 2021 de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.